Seguimos en Mañanas de Sábado. Bueno, ahora vamos a escuchar la charla que tuvimos con Jesús Fontanini, el dueño del vivero Huipala, que lamentablemente por cuestiones de trabajo no pudo salir en vivo, pero nos dejaba estas recomendaciones. Hola Jesús, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Me querés contar qué plantas elige la gente en esta temporada? Hola, muy buenos días a toda la audiencia y a ustedes ahí en el programa. En cuanto a las plantas que más elige la gente en la época de la primavera, hay un montón de especies y variedades que se pueden elegir. Esta es la mejor época obviamente y donde la gente quiere arreglar su jardín porque todo florece y todo rebrota y obviamente que es la temporada más linda en cuanto a lo que plantas y flores respecta. La gente se vuelca mucho por especies, por ejemplo, como la margarita, que tienen muchos colores y son plantas que resisten bastante y por ahí pueden durar varias temporadas. Pero, por ejemplo, ahora es la época de la portulaca, de la calceolaria, que es una planta que no muchos conocen y se están vendiendo muy bien. Son plantas muy coloridas. También tenés, bueno, clavelinas, que también son plantas anuales, gazañas, que pueden durar varios años. Son plantas muy lindas y que les gusta el sol más que nada, y más aún el sol fuerte del verano, que por ahí algunas especies no soportan tanto. Hay flores de todo tipo, como te mencionaba. Ahora, por ejemplo, es la época ideal de la azalea. Si bien arrancó en agosto, la azalea simple florece entre agosto y septiembre. Y ahora explotan de flor, la verdad. Están muy lindas y hay muchos colores y la gente las busca y cuando las ve tal vez iba al vivero por otra cosa y se termina llevando una azalea porque están espectaculares. Jesús, ¿qué productos aconsejás para los cuidados de las plantas, como pesticidas, fertilizantes, entre otras? Los productos que aconsejamos en su mayoría nosotros nos volcamos por cosas naturales y agroecológicas. Esa es la onda y la bandera que tiene nuestro vivero. No somos muy amigos de los venenos, si bien tenemos algunos pesticidas con veneno, no es lo que más salida tiene porque nosotros fomentamos, como te digo, todo lo que es natural y agroecológico. Más que nada porque también hay que cuidar a las abejas, que son muy importantes, un factor fundamental en la biodiversidad a nivel mundial, y es el animalito más importante que tenemos, y que no solamente para todas las plantas y los árboles que nos ayudan a tener un aire limpio, sino también para nuestros alimentos. Y bueno, partiendo de esa base, nosotros por ejemplo no vendemos el famoso matayuyo, entonces nosotros por ejemplo tenemos un producto muy bueno que fraccionamos nosotros, que es en base de jabón potásico, aceite de neem, que es un árbol de la India, y canela. Eso en un frasquito se disuelve en agua y se fumiga como preventivo y también para tratar plagas, como por ejemplo ahora que arrancan un montón de bichitos a aparecer en las huertas o en los frutales, pulgones, cochinillas, ácaros, trips, araña roja, y así hay un montón de bichitos y hongos también que alteran el crecimiento de la planta y la mayoría se alimentan de la salvia de ellas, entonces la debilitan y a veces la matan. Entonces este producto funciona muy bien. El aceite de neem es sistémico, por ejemplo, y el jabón potásico es totalmente inocuo. Vos podés tratar una huerta, por ejemplo, fumigar un tomate, un pimiento, o un árbol frutal, una naranja, una ciruela, y en un par de días vos podés lavarlo y comerlo tranquilo. Para fertilizar la tierra ya no es tan grave usar algún producto químico, por ejemplo el triple 15 o la urea. Eso, bueno, la planta lo adopta y son más que nada minerales y vitaminas que de manera química la planta la absorbe. Después hay muchos trucos caseros, por ejemplo, hacer un té con cáscara de banana y papa para la floración de las plantas o los frutales. Es una tarea sencilla y la verdad que responden muy bien las plantas o los arbolitos frutales. Decime Jesús, ¿con qué frecuencia aconsejás vos regar y abonar las plantas en esta época del año? En cuanto al riego y la fertilización, eso depende mucho de cómo está plantada la especie, la planta que uno elija. No es lo mismo fertilizar una palmera que una begonia, por ejemplo. En el caso de los frutales, por decirte que es algo que la gente pregunta mucho, es recomendable abonar antes del inicio de la primavera, o sea que estamos ahora en época de hacerlo, y después cuando finaliza el verano. Aunque se puede hacer
una fertilización más, que bueno, se recomiendan 2 o 3 al año. Por ahí tener una buena tierra ya es suficiente, porque una tierra buena, una tierra negra, ya tiene todos los minerales y el alimento que necesita la plantita. Más si, por ejemplo, vos sacaste tierra de un lugar donde había lombrices, las lombrices van comiendo y van creando el humus, y eso es un fertilizante muy bueno. Y en cuanto al riego también, depende mucho de la exposición al sol y, como decíamos antes, el tamaño de una maceta. Nunca es lo mismo, obviamente, una planta en una maceta de 3 litros, por ejemplo, que esté plantada en tierra donde no tiene límites, digamos, su raíz. Entonces, por eso, obviamente, siempre crecen más grandes y más lindas en tierra. Es fundamental, obviamente, ver cada planta específica, porque no todas las plantas llevan el mismo sustrato, la misma tierra, y hay plantas que estando en interior se riegan una vez por semana, hay plantas que, por ejemplo, cactus y suculentas, que por ahí es un mito que hay que regarlos una vez al mes, pero por ahí pueden soportar sequía, aunque les gusta que las rieguen como cualquier planta. Pero todo depende de la planta. No es difícil, pero hay que aprender algunas cositas como para tomarle la mano. Y obviamente cuando llueve es lo mejor. El agua de lluvia que no tiene cosas químicas, no tiene cloro, no tiene aluminio, y aparte por la abundancia, cuando cae una buena lluvia, uno se da cuenta en el pasto, en las plantas, que responden de una manera maravillosa. Y está muy bueno, yo siempre lo recomiendo, juntar agua de lluvia y también juntar el agua, por ejemplo, en verano cuando prendemos los aires acondicionados, el drenaje es agua pura, porque eso es lo que se condensa. Entonces vos juntás en un balde lo que va alargando un split o un aire de ventana y tenés prácticamente la misma composición del agua de lluvia, sin químicos. Y ese agua es la mejor, digamos, para regar las plantas. Por último, Jesús, desde tu experiencia como propietario de un vivero, ¿la gente en esta cuarentena se volcó más al jardín o a la huerta? Bueno, esa pregunta es muy buena y muy interesante. Hubo muchas tendencias y algunos cambios de paradigma, creo yo, desde que está la cuarentena, desde que estamos en este contexto de pandemia. La gente se volcó, obviamente, a hacer cosas en su casa, obviamente. Te cuento, por ejemplo, que la proveedora nuestra que nos vende las semillas nos dijo que desde abril se triplicó y se cuadriplicó la venta de semillas. Eso es lo más lindo que ha tenido este contexto, digamos. Mucha gente está haciendo huerta, mucha gente se está volcando a reciclar recipientes, a tener su comida en su casa. Hoy en día tenemos un acceso increíble para aprender lo que sea en internet, si sabemos buscar. Hay tutoriales, hay un montón de foros, hay un montón de gente que tiene su influencia, digamos, en lo que es el medio ambiente, una huerta agroecológica, en el germinado, en el trasplante, en hacer esquejes, en reproducir plantas. Y está muy bueno. Y eso va todo de la mano con el tema del cuidado del medio ambiente, obviamente, y de que cada huerta hogareña sea una revolución. Eso está muy bueno. Y por un lado sí, se ha vendido muchísimo plantas aromáticas, plantas de huerta, plantines y semillas. Y también está buenísimo ver a los chicos y a las niñas entusiasmados también. Y sí, la gente se ha volcado por los viveros a renovar su jardín. Esto viene pasando desde mayo. Se ve el entusiasmo en la gente. Y también hay mucho requerimiento y mucha demanda en árboles frutales de todo tipo. Nosotros también tratamos de fomentar el arbolado nativo. Por ahí hay muchos árboles nuestros, por ejemplo el espinillo o el algarrobo, que tiene muchas espinas, pero no hay que temerles porque son árboles hermosos y los pajaritos nuestros los necesitan porque ahí nidifican, muchos también comen sus frutos y siempre tratamos de fomentar eso. Seguimos en Mañanas de Sábado. Ahí pasaba la entrevista que le hacíamos a Jesús Fontanini, el dueño del vivero Huipala. Bueno, le contamos a nuestros oyentes que el vivero Huipala se encuentra en Provincias Unidas, 1587, y si se quieren comunicar para hacer alguna consulta, el número de teléfono es 154 05 98 79.